Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en un programa más de la visión de la mediación con los lobos, porque recuerden el que con lobos anda. A ver, aprende. Bueno, hoy estamos haciendo gala de invitados internacionales en nuestro programa. Hoy toca el lugar de España. Tenemos un buen amigo desde Barcelona, el magistrado ya en retiro. Lo entrevistamos precisamente a los 5 días ya de su jubilación. Pascual Ortuño, vamos a escuchar un poquito de su trayectoria, pero es decir, un poco que hablaba como de la prehistoria de la mediación, porque en los 80s, desde la visión de la justicia, y el programa de hoy tiene que ver con este binomio, justicia y mediación, e interesante no solo que hablen los mediadores y cómo hay esta relación entre la mediación y sistemas de justicia, pero también desde la voz de los juzgadores. Y él históricamente ha sido un juzgador que encontró en la época temprana, en la primera era, por así decirlo, de la mediación en España primero, y rápidamente cobró un liderazgo a nivel nacional, pero por lo mismo, cuando esto se convirtió en un tema de la Unión Europea, él va en representación de España a trabajar cuando se escribió el famoso Libro Verde en aquel entonces de la mediación para la Unión Europea, y de ahí un caminar impresionante de un gran promotor de la mediación en su país y fuera de sus fronteras. Interesantísimo, porque es la primera vez que no tenemos un mediador o alguien que esté involucrado directamente como mediador en el tema de la conciliación, como en este caso ahora es un juez, pero que se vuelve un gran promotor, como bien dice Rafa, y bien interesante, y yo creo que vale la pena como que nos metamos a escucharlo para poder desmenuzar un poco todo lo que nos comenta, y bueno, alguien que ya tiene muchos años. Y me llama la atención, dice, y yo jamás haría mediación porque se me hace muy difícil, ¿no? Claro, alguien que trae esta formación como juez y después magistrado, ¿no? Sí, interesante cómo hay distintos jugadores en el mundo de la mediación. No todo es solo desde hacer mediación. Siempre tiene que haber otros jugadores como los que impulsan, generan la política pública, abren la puerta de la justicia para que ingrese. O sea, el tema del promotor es importante. Los que tienen relaciones, o por ejemplo nuestro buen amigo Gabo con la Gaceta de Paz, pues la difusión. O sea, hay mucho trabajo que hacer para construir mediación o construir cultura de paz. No todo es solo formar mediadores, que claro que es un componente importante, pero hay otras actividades que también son igual de importantes. Entonces todos tenemos un lugar y una tarea, y lo que nos comparte él desde la visión de la justicia, este binomio justicia y mediación, todos los retos, todo lo que tuvieron ellos que procesar, y me parece interesante en un momento clave de su vida, donde él cierra un capítulo y ve hacia adelante, y lo que había visto desde los 80 dice: yo quiero seguir en este tema. O sea, ahora en mi vida profesional seguiré trabajando e impulsando por el desarrollo de la mediación. Pues yo más que nada no quiero hablar mucho de esto porque me gustaría que otra vez disfrutemos esta entrevista, este espacio y todo lo que nos comenta desde esta visión de un juez y magistrado en España, que además fue alguien que innovó y que promovió fuertemente el tema de la mediación, no solo en España, sino también en la comunidad o en la Unión Europea. Pues vamos con nuestro invitado el día de hoy. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en otro programa, en esta tercera temporada de la visión de la mediación con los lobos. Y hoy tenemos un invitado especial, tenemos al magistrado en retiro, Pascual Ortuño Muñoz, que está en este momento en Murcia, aunque él realmente, bueno, desempeñó muchas actividades desde precisamente la ciudad de Barcelona. Voy a hacer una pequeña presentación de su vasta actividad profesional. Como decía, él se desempeñó durante ya muchos años como magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha tenido esta actividad también muy asociada a los temas de derecho de persona, derecho de familia. Evidentemente también ha combinado esto con una actividad de docencia profesional en facultades de derecho, en organizaciones europeas que tienen que ver con escuelas judiciales. En este caso se desempeñó como director de la Escuela Judicial Española. Es un referente obligatorio, no solo en España, pero en Europa, que incluso desde los 80s, él, ahorita estábamos hablando fuera de cámara,
pues él dice, desde la época de la prehistoria, dice, de la referencia de los orígenes de muchos de estos temas, y previamente, pues también desempeñó su actividad desde la judicatura, desde el Poder Judicial en Barcelona como juez familiar y previamente, claro, ejerció la actividad de la abogacía dentro del ilustre Colegio de Abogados de Murcia. Y interesante, es un invitado diferente. Hemos tenido muchos mediadores, pero no habíamos tenido hasta ahorita o jueces o magistrados, que también es un papel importante dentro del desarrollo y del mundo de la mediación, y él ha tenido una fuerte actividad relacionada con la mediación desde muchos años, no solo les digo en España, pero también en Europa. Ha sido consultor precisamente de la Unión Europea en el desarrollo de estas actividades. Ha tenido también actividad en América Latina y en particular aquí en México, donde ha participado en un sinnúmero de actividades y siempre como portavoz de temas de mediación, de ir arropando y aceptando. Siempre es importante tener jugadores y personas desde dentro del sistema de justicia. Por eso el tema que nos convoca el día de hoy es este: justicia y mediación. Este binomio que se da, que a veces camina muy bien y a veces tiene también algunos bemoles o algunos tropiezos y algunas complicaciones. Y bueno, aparte, estábamos estrenando su nueva faceta profesional. Tiene apenas no más de una semana, 5 días de haber cumplido su jubilación. Él se encuentra ya en retiro, como decíamos, como magistrado de la Audiencia Provincial en Barcelona. Y pues te agradecemos que nos hayas aceptado en este momento donde tuviste pues mucho ajetreo, el cerrar un ciclo muy importante en tu desarrollo, en tu vida profesional. Y leía yo en tu página que a ti te interesa siempre este desarrollo de la mediación y posiblemente ahora en esta faceta en donde vas a estar un poco más desocupado de tus actividades de la judicatura y de la actividad de la impartición de justicia, pues te damos la bienvenida y te agradecemos que hayas aceptado la invitación para estar hoy aquí con nosotros en el programa. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros y de platicar y bueno, pues en la medida que pueda contaros alguna cosa también de mi experiencia en este campo, pues lo hago con mucho gusto. Cuéntanos un poquito de esa historia. A todos los invitados les pedimos que nos compartan un poquito en qué momento es que llega el mundo de la mediación a tu vida, en dónde te encontrabas y qué fue lo que eso te impactó a tomar la decisión de decir, creo que esto es algo que vale la pena, voy a meterle ganas, voy a ponerme a trabajar, porque creo que esto es algo que hay que impulsar. Cuéntanos un poquito de esta actividad desde donde tú te encontrabas. Pues mira, tiene mucho que ver con el derecho de familia. En España, hasta el año 81, no fue posible el divorcio. Nuestra ley de divorcio data del año 81. Se crearon los juzgados de familia en España. Yo entonces ejercía como abogado y además era el secretario del Colegio de Abogados de Murcia. Y precisamente uno de los psicólogos que fue destinado a este juzgado de familia tenía formación norteamericana, Antonio Coy, y preparó una mesa redonda, un coloquio con el juez que había venido, el primer juez de familia que había venido, que había tomado posesión en Murcia, y él, el psicólogo, y yo, que era secretario del Colegio de Abogados, que llevaba algunos casos de este tipo, ¿no? Y bien, esta es, o se reconoce por ser uno de los documentos primeros de la mediación en España, porque se hizo un tríptico para anunciar esa conferencia, ¿no? Y esa conferencia era la mediación en los tribunales de familia. Era la primera vez que yo escuchaba hablar de la mediación. Y lo hacía desde el punto de vista de la abogacía, con un juez y con un psicólogo, un poco porque se quería dar a conocer que los tribunales de familia no solamente juzgaban mirando al pasado, sino que sobre todo tenían que hacer su trabajo mirando al futuro.
especialmente cuando había hijos y hijos menores. Y aquello me enganchó, realmente me enganchó. Luego yo seguí con mi actividad profesional hasta el año 90, que empecé a trabajar como juez, ingresé en la carrera judicial y muy pronto en Barcelona pues tuvimos ocasión de empezar con una primera experiencia piloto de mediación en el entorno de los tribunales. Era el año 1992. Y fue una experiencia que surgió también de la mano de los equipos psicosociales que trabajaban en los juzgados. Claro, como yo ya conocía de Murcia alguna experiencia que se había hecho con esta persona, pues encontraron en mí pues, un juez muy apto, digamos, muy entusiasmado por intentar introducir la experiencia piloto de mediación desde los tribunales. Con dificultad, porque no había ninguna ley, no se conocía y, bueno, pues muchos abogados se molestaban porque, bueno, pensaban que era una injerencia del juez, ¿no? Venían a decir usted que le va, que le viene, usted ponga su sentencia, nosotros somos los que hablamos, ¿no? Y bueno, yo convencí a los otros compañeros del tribunal y empezamos, y hicimos la primera experiencia que duró 5 años y que luego se trasladó a otras ciudades españolas, pero ya de una manera sistemática, metódica y avalada por el Poder Judicial. De tal manera que se hizo después incluso un libro sobre la experiencia piloto en 5 ciudades españolas en materia de mediación familiar. Yo creo que fue bueno, el primer empuje. De hecho, en Cataluña se promulgó una ley de familia, el Código de Familia de Cataluña, en el año 1998 y ya se incluyó la mediación, o sea, muy tempranamente, porque el primer texto europeo es también del año 1998 y coincide precisamente con el Código de Familia de Cataluña. En el resto de España no se conocía, pero la experiencia había sido tan positiva que en Cataluña se optó por no solamente por introducirla, sino también por hacer un centro de mediación. ¿Y cómo es que, cuéntanos un poco de esta actividad en la que tú estabas muy enfocado, decir, bueno, yo vengo aquí a hacer carrera judicial, a ser juez, a impartir justicia, y de repente te ves involucrado en esta dinámica de ser un promotor de la mediación y que eventualmente esto rompe fronteras, o sea, no solo de Cataluña, pero de España, luego de lo que empieza a ocurrir, como dices, también en Europa. Y platícanos un poquito como, ¿cuáles son tus experiencias? ¿No había algún juez que decía, oye, Pascual, ¿qué estás haciendo? Aquí somos jueces y aquí lo que se trata, lo que te decían algunos de estos abogados, ¿cómo? Dinos un poquito tus experiencias de algunos de los retos que tuviste que enfrentar Bueno, y a vencer, ver, ¿no? claro, como comencé con un juzgado, con un tribunal de familia, yo muchas veces digo que yo llegué a la mediación a través de la frustración como juez. Entonces, y además se lo digo también a los abogados, llegamos como frustración. ¿Por qué? Pues porque los ciudadanos esperan de nosotros que les solucionemos el problema que tienen. Y resulta que los tribunales no pueden solucionar problemas. La metodología del tribunal es una metodología para hacer decisiones, es una máquina de hacer decisiones. Pero realmente después de todos los años, he cumplido 46 años de trabajo ya, ¿no? Entonces se llega a la conclusión de que jamás en ningún proceso judicial se consigue solucionar. Se decide, se da una decisión al ciudadano que la mayoría de los ciudadanos no les sirve para su problema, no se los ha solucionado en este campo, en el campo de familia, ¿no? Luego podemos ir a otros campos. Y efectivamente, bien es cierto que muchos compañeros no lo entendían y los abogados menos. Incluso, claro, yo tuve la experiencia de que
cuando yo empecé con el Tribunal de Familia, no era demasiado joven. Yo ingresé en la carrera judicial con 39 años. Es decir, que tenía un bagaje ya universitario y de alguna manera ya se me escuchaba mi opinión. No, no era un advenedizo, sino que se me escuchaba mi opinión. Y además, como aquello me entusiasmó, pues fui unas vacaciones, las primeras vacaciones que yo tuve en el año 92, era cuando las Olimpiadas, y me fui a Argentina. Fui a Argentina, bueno, a conocer Argentina de vacaciones, pero conecté con los jueces que en Argentina estaban empezando. Y conocí allí al juez Cárdenas, que es un Referente. pionero ¿no? Y bueno, pues luego pues a Elena Hayton, a quienes estaban entonces trabajando allí. Y Claro. estuve una semana en Buenos Aires, donde iba con ellos a ver qué hacían. Y claro, cuando regresé a España, regresé muy reforzado. Regresé muy reforzado. E incluso pues hicimos una pequeña metodología de mediación. E inmediatamente en Barcelona creamos una asociación donde está también Redorta y los primeros, una asociación que se llama ACMA, que actualmente es la asociación más antigua española de profesionales de la mediación. En esta asociación ACMA era Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación, ¿no? Pues en esta entidad tengo el número 2, tengo el carnet número 2, ¿no? Que antes no había carnet, ahora con motivo del 30 aniversario han hecho carnet y me han dado el número 2. Y claro, empezamos a formarnos y a recabar información de todo el mundo. Entonces, digamos, la Consejería de Justicia de Cataluña, que es como el gobierno regional de Cataluña, tomó mucho interés. Yo recuerdo que tuve la consejera, la ministra de Justicia, fuimos a verla y recuerdo la conversación que me dijo, bueno, pero queríamos hacer una especie de congreso. Y me preguntó, ¿pero vuestro objetivo cuál es? Y yo le dije, pues nuestro objetivo es convencerla a usted de que la mediación se tiene que implantar en Cataluña. Dijo, hombre, pues sí que pues es un objetivo muy claro. Si la convencemos a usted, podremos convencer a más gente. Bueno, y empezamos. Luego lo que pasa es que tuve problemas, porque asociaciones de abogados y precisamente abogados de familia, incluso llegaron a proponer denunciarnos a los jueces que derivábamos a mediación y llegaron a hacerlo. Actualmente la Asociación Española de Abogados de Familia, que tiene 2.500 abogados, es absolutamente partidaria de la mediación y para ellos yo soy también un socio de honor, nombrado un socio de honor. Pero en el principio incluso prohibieron en los estatutos que hubiera ningún abogado en la asociación de familia, de abogados de familia, que fuera partidario de la mediación. Bueno, o sea que hubo bastante polémica, e incluso pues a nivel de prensa y demás. Pero ocurrió una anécdota muy ilustrativa y es que entonces el Consejo de Europa había aconsejado que para remediar el desastre de la justicia en España, porque iba muy lenta, no había medios, etcétera, que se procurara impulsar la mediación. Y entonces se constituyó el equipo de trabajo para el Libro Verde y pidieron un experto en mediación. A nivel de España tenía que ir un experto. Y mira por dónde, no conocían a ningún experto, me conocían a mí porque había dado mucho el follón con todas estas cosas y me enviaron de experto a Europa, a Bruselas, para trabajar en este proyecto, que era el libro verde de los ADR. O sea, no se hablaba de mediación al principio, se hablaba de los ADR. Es curioso porque ahora hemos vuelto a retomar el tema de los ADR. Bueno, y a partir de ahí, pues ya me signifiqué, ¿no? Y la orientación profesional mía
seguía lógicamente con el tema de la mediación, con mi tarea jurisdiccional, también en la universidad, impartiendo los primeros cursos que se hicieron, y me fui elaborando, digamos, sin quererlo, pero un perfil, digamos, profesional en esta materia. Que luego además se combinó con la judicatura, porque la judicatura, el Consejo General del Poder Judicial a nivel estatal, estaba muy dividido y sigue estando muy dividido, tiene muchos problemas por la impronta política en la formación del Consejo, que son 21 miembros, y entonces en la escuela judicial querían impulsarla con nuevas metodologías y no se ponían de acuerdo en quién. Y dijeron, pues hombre, Pascual Ortuño, que es mediador, puede ser un buen... claro, yo había sido abogado, era profesor de la universidad, era juez, y entonces me eligieron por unanimidad. O sea, nunca había habido en el Consejo de Poder Judicial, no han vuelto nunca a tener una elección por unanimidad de los 21. Y a mí no me conocían mucho, únicamente sabían que pensaban que a lo mejor alguien con perfil de mediador o con lo que ellos pensaban que era un perfil de mediador, porque realmente tampoco era eso, ¿no? Y ahí empecé a otra gran pasión que fue la formación judicial. Interesante cómo de alguna manera, entre otros invitados que hemos tenido, la vida les ha ido llevando, ¿no? Les ha ido presentando ante situaciones a lo mejor no esperadas y eventualmente estás ahí y llega una votación y te proponen a ti y cómo la vida ha ido dando todos estos vuelcos. Se repiten estas historias con muchos de nuestros invitados relacionados a temas de sistemas de justicia, de los retos que a veces se dan con la parte sí de los jueces, pero también la parte de los abogados y cómo acabas de explicar con el tiempo, el trabajo y sobre todo los resultados, esto va cambiando. Hoy estamos en una situación distinta, no solo en España o en Europa, pero también en América Latina y en particular en México, donde empieza a tener de unos años hacia acá como una mayor efervescencia, un mayor auge sobre este tipo de posibilidades de los ADR o de los MASC o de la mediación o la conciliación. Y pareciera ser que hay como una tendencia a nivel internacional a que la mediación ya no sea un proceso solamente de a ver cuándo o quién quiere hacerlo, sino que están tan saturados estos sistemas de justicia, el tema de los presupuestos, que es también un tema importante, y pareciera ser que hay esta tendencia a que la mediación sea obligatoria. A mí no me gusta mucho utilizar este término porque la palabra obligación, sobre todo a los abogados, les suena la campana de muchas cosas y entonces inmediatamente ponen los guantes y dicen, a ver, ¿obligarme a qué? Y a mí solo me obligas con la ley y ese tipo de cosas. Pero un requisito de procedibilidad, en términos un poco más técnicos. Y en esto hay distintos modelos, ¿no? Está el modelo argentino, que tú conoces, al menos en Buenos Aires, algunos estados de la Unión Americana que tienen también esta situación. El caso más reciente posiblemente del modelo italiano y que de alguna suerte la Unión Europea ha tomado un poco como modelo de alguna manera para proponer o de derivar en el Parlamento Europeo. Cuéntanos tú, ¿qué piensas de esta evolución de la mediación como se planteaba antes, como parece que se está planteando ahora? Y, por ejemplo, aquí en México, recientemente la conciliación laboral está siendo ya obligatoria antes de ir a los tribunales especializados en materia laboral. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cuál es tu postura ante esta situación? Si debe o no debe de ser obligatoria la mediación. Sí, a ver, yo sobre este tema he reflexionado bastante, he cambiado de opinión, he escrito, e incluso me ha costado enemistarme con muchas personas, sobre todo con muchos mediadores. ¿Por qué? Pues porque
Yo creo que, en principio, esas dos palabras, mediación y obligatoriedad, pues parece que se repelen, ¿no? No parece que sean que puedan coordinarse. Porque si, claro, empezamos a hablar de mediación y decimos que ha de ser que hay un carácter obligatorio, pues entonces tendremos que bajar, que quitar el requisito de la voluntariedad. Pero más aún, porque, claro, cuando se habla de que es confidencial, pues cuando se habla de una mediación obligatoria, ¿cómo sabes que se ha hecho, que no se ha hecho? Eh, Incluso la propia mediación derivada en el entorno judicial, pues también empieza a desconfigurarse del paradigma de la mediación, porque claro, si tenemos la voluntariedad y luego el tema de la confidencialidad también empieza a desdibujarse, ¿no? Y luego, pues claro, la neutralidad. El juez no es neutral. El juez puede ser objetivo y puede tener una equidistancia de las partes, pero el juez representa la ley y en consecuencia, entonces, claro, me parece difícil. Lo que pasa es que, como os he dicho, llevo muchos años también trabajando en el impulso de la mediación. Y también he visto cómo ha funcionado en muchos países. Y he visto, por ejemplo, qué ha pasado en Europa. Pues en Europa es que se hace el libro verde, que se presenta en el año 2003. El Consejo de Europa, el Comité de Ministros, lo viene recomendando recomendaciones desde el año 98 y sin embargo no avanza. Pero es que no avanza y luego se hace una ley europea de mediación, que es la directiva, que primero iba a ser un reglamento. A nivel europeo los reglamentos son las leyes obligatorias. Las directivas no son leyes obligatorias, sino que son, de alguna manera, caminos que se abren para el legislador nacional. Cada Estado tiene que hacer su ley. Claro, la ley europea es del año 2008. Ahí también estuve yo de representante de España y se debatió también mucho el tema de la obligatoriedad. Claro, ahí nosotros teníamos a Inglaterra, que tenía su experiencia y era donde más consolidada estaba. Teníamos los países nórdicos, teníamos Holanda, y resulta que, claro, donde menos estaba avanzando era en el continente, en la Europa continental. ¿Y por qué? Pues porque el sistema de justicia de ley, el imperio de la ley, es algo que durante muchos años, bueno, desde la época napoleónica, se nos ha inculcado a todos los que tenemos la tradición napoleónica. El imperio de la ley y junto a eso una palabra que a mí me gusta destacar, que es el autoritarismo de nuestras sociedades. Entonces, claro, tantos años se ha inculcado ese autoritarismo y esa imagen de que la ley lo soluciona todo y que el poder judicial es un poder del Estado que está al servicio de los ciudadanos para solucionar los problemas, que es muy difícil desmontar eso. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta que si empezamos las primeras experiencias piloto en España, serias, porque antes se había hablado en materia de familia, etcétera, extrajudicial siempre, pero cuando empezamos a derivarla desde los tribunales, hace ya mucho tiempo. Y sin embargo, esto avanza muy poco. Avanza muy poco. Y entonces es cuando empieza a surgir la idea a nivel europeo de que hay que introducir un calzador. No sé si vosotros llamáis calzador, ¿no? Hace falta un calzador. Y entonces vemos qué es lo que pasa en otros países, donde ha funcionado o donde se ha expandido antes. Y entonces nos volvemos la vista a los países anglosajones. Nos volvemos a la vista a los países anglosajones y los países anglosajones no existen en general, no ya en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, sobre todo en Nueva Zelanda. A mí me gusta mucho la mediación en Australia. Yo he tenido ocasión de hacer turismo mediacional porque soy muy aficionado a viajar y siempre voy a ver qué hacen, cómo lo hacen, etc. Y entonces he llegado a la conclusión de que hay que impulsarla de manera seria. Pero
mi opinión es, primero, que la mediación como paradigma debe ser siempre antes de ir a los tribunales. O sea, a los tribunales se va cuando los medios alternativos y singularmente la mediación ha fracasado. Entonces, de esto se ha hablado mucho. Hay un mediador argentino que estuvo en España, también pionero mucho tiempo, que es Daniel Bustelo, no sé si lo conocéis, Sí, claro. que trajo la experiencia argentina. En España está Trinidad Bernal, que es también acaba de cumplir también 30 años su centro de mediación, y que conservo un artículo de cada uno de ellos diciendo que la mediación, si era derivada de los juzgados, no era mediación, que, que estaban reñidos el concepto judicial y el concepto mediacional. Y yo es que creo que es así. O sea, creo que la mediación debe impulsarse fuera del tribunal y antes de ir al tribunal. Ahora bien, la conclusión que me lleva a la experiencia es que los tribunales deben ser promotores de la mediación, no administradores de la mediación, sino promotores. ¿Y cómo? Indirectamente. No por una ley, porque claro, conozco el modelo argentino y conozco el modelo italiano. Los he vivido los dos. Incluso, pues el último viaje que yo hice poco antes de la pandemia, que fue a Argentina y a Chile, pues tuve ocasión de ir a Salta, a Tucumán, a Oaxaca, bueno, por razones también familiares, el propio México. Entonces, en Argentina, concretamente, estuve en la Corte Suprema y la experiencia que hacen. ¿Y qué pasa? Pues pasa lo que pasó en Europa con la conciliación obligatoria. La obligación obligatoria hasta los años 80 en Europa estuvo en todos los códigos y se desvirtuó, se convirtió en un trámite burocrático. Entonces, yo con permiso de mis amigos argentinos e italianos, que algunos de ellos se enfadan porque me han brindado su amistad, incluso me han abierto sus puertas, pero yo creo que, que ese no es el camino. O sea, el camino es que los jueces promovamos la mediación indirectamente. Y para eso los ingleses, que son muy prácticos, nos han enseñado el camino. O sea, en Inglaterra es voluntaria totalmente. Ahora bien, si los jueces, si un tribunal advierte que un asunto, por sus características, podía haber ido a mediación y no acreditan que lo intentaron, pues entonces imponen multas a los abogados e incluso ponen multas a las partes. Pues, oiga, usted, el razonamiento a mí me gusta mucho. Yo se lo dije al ministro de Justicia español porque es un razonamiento muy inglés, muy irónico, ¿no? Los ingleses se han ido ahora de la Unión Europea, pero bueno, me siguen gustando los Beatles y me gusta también muchas cosas del espíritu inglés. Luego, por otra parte, son insoportables la mayor parte de ellos porque se creen, ¿no? Son un poco como los españoles para los latinoamericanos que nos queremos aquí, ¿no? Pues los ingleses para nosotros son esto. Pero tienen mucha habilidad y tienen mucha ironía. Y ahí, yo me acuerdo, el juez Wolf, que es lobo en inglés, ¿conocéis al juez Wolf? Bueno, pues fue el gran promotor, fue presidente de la Appeal Court en Inglaterra. Y fue el promotor de la mediación. Y no fue por ley. El juez Wolf, la primera sentencia que puso en la High Court sobre este tema, pues decía lo siguiente: señores abogados, ustedes han venido por el prestigio que tiene este tribunal, con lo cual nosotros nos alegramos mucho porque, en definitiva, como jueces, pues estamos muy orgullosos. Pero como ciudadanos, nuestro trabajo cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero y entonces, claro, vemos que ustedes no han intentado seriamente, antes de venir al tribunal, sentarse a negociar. Entonces, como ciudadanos,
no tenemos por qué soportar el capricho que ustedes tienen de venir a vernos con nuestras pelucas. Entonces, van a pagar ustedes, les vamos a poner una cantidad que tienen que depositar, que es el sueldo nuestro, porque hemos tenido que trabajar para ustedes sin que ustedes se hayan esforzado en llegar a un acuerdo antes. Esta es la primera sentencia de la High Court inglesa. Claro, a partir de que hubo 5 sentencias de este tipo, pues ya los abogados han aprendido la lección. No ha hecho falta que les digan que es obligatoria, porque además no es obligatoria. Lo que pasa es que los tribunales pueden decirle, oiga, esto a nosotros nos parece que ustedes este asunto podían haberlo arreglado. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Entonces, claro, si los abogados tienen que llevar al tribunal algún tipo de argumento para justificar que sí que lo... Entonces eso a mí sí que me gustó. Y convencí al ministro español para que lo hiciera, ¿no? Para que se hiciera. La lástima es que a ese ministro que convencí, al mes siguiente, lo quitaron de ministro, lo echaron fuera. Y entonces no ha podido introducirse. Pero yo creo que esa es la vía, ¿no? Esa es la vía. Porque si no, la obligatoriedad termina devaluándose. Termina devaluándose. Y otra cosa es que cuando se ha intentado antes y después, durante el curso del proceso, los jueces también advierten que todavía es posible, puedan llamarlos a capítulo y decir, miren, sabemos que ustedes lo intentaron antes, pero ahora ya hemos visto las pruebas, les hemos escuchado a ustedes, hemos escuchado a sus clientes. Nosotros les pedimos que lo intenten otra vez, que sería lo que yo entiendo por mediación intrajudicial. O sea, desde mi punto de vista, creo que en el tribunal, cuando llegan los procesos, se envíen a mediación, no se debe hacer, sino que se debe procurar que sea antes y sin perjuicio de que después, porque incluso en ejecución de sentencias, sobre todo en sentencias de familia o en otros tipos de sentencias de tipo económico, comercial, donde es imposible la ejecución o la ejecución significa un destrozo. Ha habido muchos asuntos en España, algunos muy significativos, que se han solucionado por mediación después de la sentencia. Después de la sentencia, es decir, entonces, que hay que distinguir la mediación prejudicial, o sea, la mediación, que por su esencia debe ser en el ámbito antes de ir a los tribunales, y esa mediación que puede ser derivada de los tribunales, como por ejemplo ha habido una experiencia con el tema de la pandemia. A mí me gusta una frase precisamente que se dijo en el proceso codificador en la Revolución Francesa. Un diputado, cuando hablaban de imponer el sistema de justicia, decía aquello de que tenía que explicarse a la ciudadanía que antes de entrar al templo de la justicia se tenía que pasar por el templo de la concordia, ¿no? Porque además en este sentido, en las basílicas romanas era así, ¿no? Primero se tenía que hablar, y después se iba al pretor, pero que es un poco también la experiencia de la mediación en Oriente. Interesante porque marcas en esta narrativa, siempre la pregunta es, o nos preguntan, oigan, ¿cuándo es el mejor momento para la mediación? La respuesta es variar, es decir, vamos a decir que en un mundo ideal todos deberían de resolver antes de cualquier cosa. O sea, debería ser la primera, dialogar y resolver, y si no pueden resolver, pedir ayuda, en este caso, de un tercero. Y después poder acudir ante una autoridad. Y luego la autoridad todavía tiene la oportunidad, como dices tú, de, si ve que hay posibilidades o elementos, derivar. Pero también incluso, una vez que se ha
resuelto, y digo un poco resuelto entre comillas, a través de una sentencia, opera que las partes se ven, está alejado a veces de la realidad, y para poder cumplir con ese mandato es que a veces se tienen que sentar a platicar en cómo. Y esta última parte es la que le cuesta un poco de trabajo a los jueces, porque dicen, ¿cómo van a mediar una solución judicial que es por imperio de la ley? Y todo este tipo de palabras que tú comentas de la diferencia del origen de donde venimos. Es decir, tenemos el ejemplo del common law, del derecho común, como dices tú, que le da un poder muy diferente a un juez al poder que puede tener más limitado, pienso yo, de los países que provenimos del Código Napoleónico, del derecho civil, y que a lo mejor somos un poco más estrictos o apegados al marco de la ley, un poco más cuadrados, que la posible flexibilidad o manga más ancha que pueda tener un juez del derecho común. En estas posibilidades y modelos, en el caso en particular de México, hoy se está discutiendo esto, es decir, venimos de una mediación así, voluntaria, de solo va pues el que quiere, pero a más de 20 o 25 años de distancia, estamos con casi los mismos números. O sea, ha crecido a una velocidad extremadamente lenta, donde ni el 1% de la población de este país ha tenido acceso a este servicio. De la gente que ha ido a los tribunales, son números todavía muy bajos en tantos años. Y se está volteando a ver por primera vez, creo yo, para bien, hay esta apertura que no existía hace 20 o 25 años de los mediadores, de los juzgadores, de los tribunales, decir, esto nunca se va a acabar. Y posiblemente tenemos que ponerlo como un requisito de procedibilidad de, como tú dijiste, o como dijo nuestro pariente inglés, ¿verdad? El juez Wolf, si tú quieres hacer uso de todo este aparato que cuesta un dineral, primero tienes tú que hacer algo para ganarte como esta posibilidad Claro. o este derecho. Y entonces que vienen incluso hasta estas sanciones. Hoy te decía, en materia laboral, el patrón que no se presenta a la conciliación laboral, hay una multa por no presentarse, porque luego va a tener que generarle un costo a los contribuyentes del Estado para echar a andar todo un aparato que es excesivamente costoso. Entonces, creo que estamos ahorita en ese momento nosotros, en particular en México, de decidir y si lo queremos hacer intraprocesal o preprocesal. Creo yo que tú has dado un poco la respuesta, y yo también me inclino por esta postura y este movimiento internacional de que debe de ser antes, como ahora ya lo tenemos en materia laboral, pero ahora en el resto de las materias. En México, como es la materia evidentemente familiar, la materia familiar es el campeón de los tribunales, es el que más número de casos tenemos en México, y después los asuntos de naturaleza civil o mercantil. Eh, Platícanos un poquito, en el caso en particular de España, ¿en dónde están ustedes en esta historia, en este movimiento? ¿Y a dónde avisoras tú que se está dirigiendo el movimiento de la mediación en España? Si va a ser obligatoria o no, si va a ser intraprocesal o preprocesal. ¿En dónde están y hacia dónde crees tú que se dirigen? Bueno, ahora mismo estamos en un momento crucial, porque efectivamente yo creo que los poderes públicos por fin son conscientes, pero porque son conscientes por el tema presupuestario también. O sea, la principal motivación que ellos ven es la económica, porque se ha invertido mucho en justicia, en edificios, en jueces, etcétera. Se ha multiplicado el número de jueces y esto no avanza en absoluto, ¿no? Y entonces, este es uno de los leitmotiv. Yo creo que hay otros más importantes, y es que para muchos asuntos, para muchos conflictos, la solución acordada es mejor, es de mayor calidad que la decisión de un juez, porque casi todos los asuntos son poliédricos, no son lineales, no son puramente jurídicos. Si los asuntos fueran meramente jurídicos, pues bastaban los tribunales, el experto en derecho. Pero tiene otras dimensiones, tiene dimensiones emocionales, económicas, muchas de ellas, etcétera, etcétera. Y además, también es importante, por esto se está constatando,
que la mediación en España está entrando en el ámbito mercantil, societario, comercial, de la mano de los grandes despachos. ¿Por qué? Pues porque ellos han trabajado también en el mundo anglosajón, han trabajado, bueno, hoy la economía es a nivel mundial, y entonces ven que únicamente el juez del terruño de tu ciudad, de tu pueblo, difícilmente puede resolver con una ley también pensada para otro tipo de tipologías, en dar una respuesta razonable en un tiempo razonable, ¿no? Y entonces los grandes despachos están introduciendo también en muchos contratos. Y también tenemos, por ejemplo, al notariado de nuestra parte. Yo sé que en México hay alguna experiencia de notario. Pero claro, los notarios españoles, hay muchos también que estamos convenciéndolos de que en los estatutos de las sociedades, cuando se prevea que puede haber conflicto entre los socios, establezcan que deben ir a mediación antes de plantearlo a los tribunales. Y en las herencias también, en los testamentos también, que el señor que otorga un testamento, pues diga, quiero que mis hijos se repartan los bienes que me queden de tal manera, y si hay algún problema, les prohíbo que vayan a los tribunales y quiero que antes vayan a un proceso de mediación. Eso lo están haciendo los tribunales, los notarios. Es decir, yo creo que estamos en un momento propicio porque se ve la utilidad por diversos operadores jurídicos. A mí me decía un juez alemán que precisamente en Alemania la mediación había prosperado sin ser obligatoria mucho antes que en España, porque habían conseguido contar con la complicidad de los abogados. Hemos de tener en cuenta que, a ver, hay una gran cantidad de asuntos, de conflictos que podemos llamar comunitarios, conflictos menores, que no van a los tribunales porque los ciudadanos tampoco tienen dinero para ir al abogado. Y se solucionan o no se solucionan, ¿no? Pero claro, si queremos una sociedad mejor, hay que darles cancha. Pero luego, la inmensa mayoría de los asuntos que se plantean ante los tribunales, quien tiene la llave son los abogados, culturalmente, porque la gente va a ver al abogado. Igual que cuando te quieres cortar el pelo vas al peluquero, cuando tienes un conflicto, todo el mundo te dice, ve a ver a un abogado. Te vas a divorciar, no te pagan el alquiler, has tenido un accidente, ves a ver un abogado. Bueno, entonces, los ciudadanos por sí no van a ir. Y por mucha propaganda que se quiera hacer de la mediación en medios de comunicación y tal, tampoco se va a llenar. Hay que contar con los abogados. Entonces, a los abogados hay que darles un papel en la mediación. Y en la mediación no solamente, igual que en el proceso judicial tienen un papel, hay que darles un papel en la mediación, aunque sea antes del proceso. Entonces, que los acuerdos que intervengan ellos, pues que intervengan. Por eso yo creo, por ejemplo, tuve una reunión con uno de los colegios de abogados más numerosos, más importantes de México, en el DF, que me invitaron a su sede y estuvimos comiendo con ellos. Y claro, ellos veían que la mediación les podía quitar asuntos, pero criticaban el centro de mediación del Tribunal Superior de México porque allí los mediadores hacían el acuerdo, lo redactaban, sin contar con los abogados. Claro, y ellos se veían desposeídos de una actividad que hasta ahora era suya, el hacer los contratos también, no era solamente... Entonces hay que contar con los abogados. Entonces, el intento que hubo en España hace 3, 4 años de hacer la ley de impulso a la mediación fracasó. Y fracasó porque se ponía obligatoria, a pesar de que por presión de los abogados se puso una palabreja también muy extraña que se llama obligatoriedad mitigada.
Yo decía, oiga, ¿usted qué quiere decir esto? Que le da vergüenza decir obligación. Entonces, la obligación es mitigada, sino, o es obligatoria si usted quiere. Bueno, eso, pues quite usted lo de obligatorio, dígalo de otra manera. Ahora, como un requisito de procedibilidad que se va a examinar en determinados casos eh, y además fijando bien los indicadores. Indicadores que, bueno, claro, eh, hay casos que necesariamente tienen que ir al tribunal. No podemos, no, hacia la mediación no puede ir todo. ¿No? Incluso pues en Australia, que es donde mejor funciona, creo que van un 30 o un 35% de casos, no van más. Pero claro, se tienen que explicar bien los indicadores, qué tipo de casos, aquellos donde las partes tienen que seguir manteniendo después relación. Por supuesto, en familia, cuando hay hijos, cuando hay hermanos, en negocios, cuando quieres que el negocio siga, cuando hay socios, en comunidades de propietarios, en vecinos, en fin, todo este tipo. Eso hay que hacer una labor pedagógica. Y luego, pues que eso se traduzca en que apoderar a los tribunales para que los tribunales puedan imponer determinadas cargas económicas, digamos. Y al contrario, en psicología se llama refuerzos negativos, que serían las multas, y refuerzos positivos, ¿no? Por ejemplo, aquí el proyecto de ley que ahora se está trabajando, que todavía no ha llegado al Parlamento, pero prevé que en los contratos, las transacciones comerciales, cuando se hagan con acuerdo de mediación, tengan una bonificación en los impuestos. Y que incluso el gasto en el mediador, también en el árbitro, en un negociador público, etcétera, el gasto que una parte pueda emplear se puede descontar de los impuestos el impuesto de la renta de las personas. Cuando luego vas a hacer la declaración fiscal, pues te puedes desgravar. Mire usted, yo participé en un proceso de mediación y me ha costado tanto, aquí está la factura, y esto me lo desgravo. Entonces, hay, digamos, medios indirectos. Y luego hay también, nosotros tenemos la abogacía de oficio, no sé cómo le llaman ustedes. Sí, igual. Nosotros antes le llamábamos abogados de pobreza, pero era un poco, ¿no? Y se quitó la palabra, ¿no? Había que obtener un título que daban en el ayuntamiento. Yo me lo saqué cuando era estudiante, que era de pobre de solemnidad, que era aquella persona que podía viajar gratis en el transporte público o te daban en el ayuntamiento pobre de solemnidad porque no tenías nada. Bueno, hoy se llama el beneficio de justicia gratuita y en España lo tiene pues cualquier persona que tiene pues alrededor de menos ganancias al mes de menos de $1.000. No sé cuántos serían pesos, ¿no? Es decir, mucha gente tiene derecho a este abogado de oficio. Claro, el abogado de oficio en España solo se le paga si su actividad judicial ante el juzgado. Y ahora con la nueva ley se le va a pagar también si interviene como abogado en una mediación. Entonces eso, claro, es un aliciente también para el propio abogado, ¿no? Porque de otra forma, si el 60% de los casos que van a los tribunales, el ciudadano tiene al abogado gratuito, porque lo paga el Estado. Si de esa parte del 60% el abogado va a cobrar lo mismo, si a su cliente, en vez de ir al tribunal, le procura ir a una mediación, pero claro, entonces en esa mediación tiene que estar el abogado. No quiere decir que esté siempre, pero tiene que estar al principio para que el cliente vea que el abogado se le respeta por el mediador y tiene que estar cuando el cliente tenga alguna duda legal, vaya usted a consultarle,
y tiene que estar al final en el acuerdo. Y se le va a se le va a pagar. Se le va a pagar igual que si va al tribunal. Entonces yo creo que esto va a ser un aspecto importante. Porque si no, ¿qué pasa en Italia? A ver, en Italia ha habido ya, se han alcanzado, el primer año que estuvo la obligatoriedad fueron 60.000, luego subieron a 80.000, el año pasado creo que pasaron de 100.000, pero el número de procesos judiciales en Italia era aproximadamente de 2,5 millones o 3 millones. Entonces, eso es, ha triunfado la obligatoriedad porque han hecho 110.000 mediaciones. Bueno, para el abogado probablemente sí, ya para el mediador que ha participado, pero no es una solución sistemática. La solución sistemática tiene que ir por otra parte. Pues creo que son muchos conceptos. Rescato, entre otros, por ejemplo, cuál debe ser la verdadera visión o misión de los tribunales de, en vez de ser administradores de servicio de mediación, ser más verdaderamente promotores de un sistema eficiente de solución de conflictos. De la calidad de la solución de la mediación es mayor. Comentas que incluso a veces de las soluciones que puede un juez emitir y de esta participación preventiva, vamos a llamarle, cuando las personas acuden ante un fedatario, un notario, en la constitución de organizaciones o en estos momentos donde están planeando la sucesión en sus testamentos, donde van a plasmar su voluntad, y también estos incentivos positivos, ¿no? Entendemos rápidamente el negativo donde puede existir esta multa, esta cuestión, pero también estos incentivos, por ejemplo, de carácter fiscal, donde si tú no le estás haciendo o le estás generando un ahorro al Estado en el uso de todo un aparato de justicia, pues eso debe de tener un valor, un reconocimiento, como existe en otras exenciones taxativas en materia de salud o en materia de educación, donde a veces la hacienda pública reconoce estas posibilidades. Para ir cerrando, porque ya el tiempo se nos viene encima, COVID y mediación. Es decir, se escucha, se ve que el mar se está replegando y es que viene un tsunami de casos por incumplimientos en todas las materias que tan pronto los tribunales empiecen a volver a abrir las puertas o a correr como antes, se van a ver inundados y se van a ver colapsados por la cantidad de incumplimientos que se están dando desde hace ya poco más de un año y que la mediación puede ser otra vez como a lo mejor ese salvavidas flotando en medio de la tempestad del que posiblemente se puedan agarrar estos sistemas de justicia y entonces se vuelve a tomar auge de estos temas que estamos platicando, ¿no? Si es obligatorio o no, si es facultativo del juez o por mandato de ley, si va a haber estos incentivos, si debe ser intra o preprocesal. El factor COVID y mediación va a generar un impacto importante. ¿Tú qué ves hacia adelante en lo que viene ahora del regreso o de la situación post-COVID y la mediación? A ver, yo creo que el impacto, igual que lo ha tenido a nivel de la enseñanza, a nivel de formación, o sea, todos los que nos hemos dedicado a la formación, no imaginábamos que nos íbamos a ver hablándole a la computadora, que íbamos a pasar gran parte del día hablándole a la computadora. Es verdad que se había hecho alguna conferencia, pero yo las que llevo este año, incluso en el tribunal, o sea, las sesiones del tribunal, ¿no? Esto ha sido una revolución que se va a quedar. Lamentablemente, cuando vino la COVID el año pasado, no nos lo esperábamos y no estamos preparados. Pero date cuenta, en Cataluña, la Asociación Catalana de Mediadores, a la que me he referido antes, aquella que yo soy el número 2, pues cuando empezó la COVID, hubo una propuesta de ofrecer a la ciudadanía mediaciones online y además de ofrecerlas gratuitas. Era la asociación, ¿qué ventaja tenía?
pues tenía la ventaja de que si en esa asociación de mediadores había 180, creo que son, pues primero, en primer lugar, iba a salir en la prensa, en la televisión, etcétera, y se iba a prestigiar. Y eso ya era una cosa importante. Bueno, pues entonces se puso en marcha un programa que se difundió por las emisoras, por la televisión, tal, para que esta asociación, en la que Josep Redorta también es socio, para hacer mediaciones. Claro, cuando se hizo esto, digamos, el Ministerio de Justicia de Cataluña, la Consejería de Justicia, pues se alarmó y dijo, oye, esto es competencia nuestra, e hizo lo mismo, pero a nivel oficial. Y entonces montó un sistema de derivación de casos a mediación. Y finalmente se pactó con los tribunales un circuito para derivar a mediación este tipo de casos de una cierta urgencia. ¿Qué casos entraban? Pues lógicamente eran temas de familia, de ejecución de sentencias, donde los niños no se podían ver a los padres o a las madres, o temas de alquileres, o temas de impago de deudas. Bueno, para que veas, a nivel del Estado español, en el mes de junio se dictó una ley urgente porque se esperaba el tsunami cuando se volvieran a abrir los tribunales. Y efectivamente vino un tsunami, menos en Cataluña. ¿Por qué? Porque en Cataluña se había estado haciendo esas mediaciones online. Y se han quedado también. Bueno, hemos tenido una ola y una segunda ola, pero eso se ha quedado. E incluso se ha quedado porque se ha ensayado la metodología. Y cuando han llamado a un juzgado, un abogado diciendo, oiga, que la otra parte no cumple la sentencia, pues hay jueces que han dicho, mire, espera un momento, que les voy a pasar con un mediador y vamos a llamar a un mediador y al abogado de la otra parte para que hablen ustedes. Y precisamente una magistrada de un juzgado de familia me decía, Pascual, es que se han solucionado, de cada 10 casos, se han solucionado 9. Es que nos ha bajado el trabajo. Mientras en Madrid, que nos ha hecho eso, se ha incrementado. O sea, que se puede hacer, debe hacerse, y yo creo que el sistema pues, puede funcionar. Claro, que funcionen los métodos ODR directamente, extrajudicialmente con empresas, etcétera, etcétera, también es posible. Hay empresas, sobre todo de servicios, eléctricas, que están funcionando. Pero yo tuve un problema personal en casa con un tema del recibo del agua. Y entonces fui a Aguas Barcelona y tal y cual. En la página web vi que había un servicio de mediación. Dije, estupendo. Y entonces me pasaron con un mediador. Y por lo que me dijo, le pregunté, oiga, pero ¿usted sabe lo que es la mediación? Dijo, no, no, yo es que me han puesto aquí a trabajar. Y claro, o sea, era un señor que no sabía de mediación nada. Simplemente habían tomado el concepto de mediación como un servicio de atención al cliente. Y yo les dije, mire, yo si quieren ustedes, díganle a la empresa que podemos darle un pequeño curso para que ustedes el trabajo que hacen. ¿No? Entonces, claro, están montando a muchas empresas ese servicio de atención al cliente que le están llamando servicio de mediación online. Y realmente no es de mediación. Pero vaya, es de atención al cliente. Lo que pasa es que también se debe distinguir lo que es una queja de un cliente, que se puede solucionar por otra vía, porque yo también considero que la mediación es una cosa seria, es una metodología seria. No podemos devaluarla, ¿no? La ley anterior española, como hace la ley italiana, dice, no, es que la mediación es para asuntos inferiores a los 2.000 euros. Lo que sea más importante, ya estamos devaluando la mediación. Y la mediación, si vas a analizar el problema y tal, el conflicto,
pues no tienes por qué, ¿no? Probablemente la conciliación, otras metodologías, una negociación express, hay otras metodologías que hay que introducir. Pero vaya, que es importante. Pues yo creo que me quedo con esto último. Los resultados del ejercicio de lo que ustedes hicieron en Cataluña, del uso de las tecnologías que ya están a disposición nuestra, posiblemente algunos pequeños ajustes a veces en temas legales como de identificación o firmas electrónicas que a veces en algunos estados han quedado un poco más rezagados, pero son ajustes que se podrán y se deberán de hacer. Como bien lo comentas, estas son cosas que han llegado para quedarse, más allá de que el día de mañana recobremos un nivel de movilidad parecido al que estábamos acostumbrados y que se le vuelva a mirar a la mediación como siempre hemos querido. Yo, la verdad, te agradezco, no solo que hoy nos hayas compartido tu tiempo y tu experiencia, pero agradecerte también tantos años de servicio para la mediación, porque la mediación requiere de amigos y requiere del acompañamiento y requiere de promotores. Y no es muy común encontrar promotores desde el lado de la judicatura, desde el lado de la justicia, desde la postura del juzgador. Y eso es algo que se agradece, sobre todo en años tempranos, en momentos que eran difíciles. Recordamos, y de aquí mandamos un saludo a todos aquellos jueces y magistrados que han apoyado, porque nos han acompañado en toda esta historia, y siempre en esos momentos de inicio es una gran ayuda tener de compañía a alguien que desde adentro también abre las puertas y promueve este tipo de posibilidades. La verdad es que te agradecemos mucho tu participación, Pascual, el día de hoy. Desearte pues el mayor de los éxitos como lo has tenido en esta nueva etapa que ahora inicias ya desde tu retiro como magistrado, pero seguramente como un promotor que has sido y que seguramente seguirá siendo de referencia para el tema de la mediación. Amigos, pues este ha sido un capítulo más aquí en la Gaceta de Paz de nuestro programa de la visión de la mediación con los lobos, porque recuerden que el que con lobos anda, Mediación aprende. Gracias por tu generosidad, tu tiempo y compartirnos con nosotros tus experiencias, Pascual. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros y cuando queráis. Estamos de regreso, amigos. Qué interesante los conceptos que nos comparte el magistrado Pascual, es decir, y la honestidad, ¿no? De reconocer. No siempre es fácil encontrar quien desde adentro pueda ser crítico incluso del mismo sistema para el que en este caso toda una vida entregó. Y que él en honestidad puede decir, al final lo que me movió a poner los ojos en la mediación era una cuestión mía, una frustración de no encontrar que realmente se estaban solucionando los problemas por la vía del juicio. Eso me hizo muy fuerte, esa parte de fuerte, y como dices tú, esa honestidad, esa claridad de decir, no tiene que ser, sino no estamos resolviendo los problemas, y eso me frustra, dice, como juez, en aquel tiempo, en los 80s, y entonces inicia esta búsqueda, otra vez como personal, de qué sí puede ser, y entonces se mete con la mediación, y más que convertirse en mediador o promover mucho en ese sentido, la parte hacia adentro se educa y sale a hacer, y acaba siendo como reconocido entre los jueces, y por eso de ahí sale que lo mandan al tema cuando se empieza con el tema de la fusión de la Comunidad Europea, sí, que el tema del libro verde, ¿no? Qué interesante es camino, pero esa búsqueda realmente como el tema de la justicia, de resolver el problema de fondo, con una visión mucho más amplia, y que nosotros buscamos siempre promover, porque como el tema del derecho laboral, bueno, pues vamos a conciliar para ver el tema de jurídico laboral. Digo, no, el conflicto es más amplio, o sea, es un tema de relaciones, ¿qué hay detrás que lo trajo un tema laboral, lo llevó a un tema penal o un tema civil? O sea, no nada más la materia legal, sino ver el conflicto con una visión mucho más amplia, y creo que eso fue lo que a él lo movió desde, como tú bien dices, desde la institución formal de acción de justicia, que no era algo común de ver, y seguramente en los 80s mucho menos, ¿no? Yo creo que esa es una parte, ustedes lo pudieron ver, amigos, en el programa, en la entrevista,
esta sencillez también, porque a veces el juez o la autoridad se llena de este ropaje o de esta investidura, que es importante obviamente, porque claro, es una autoridad y tiene estos rituales o estos formalismos, y me gusta que él al final del camino de toda una carrera sigue siendo la misma persona. Es una persona accesible, sencilla, que no se le nubla la vista por las pelucas o los trajes o las togas o las ceremonias, o las ceremonias y la manera, sino lo escuchamos hablar en un lenguaje que se le entiende. Y no por ello está perdiendo profundidad o contacto, pero ese toque humano de la justicia que a veces tanto nos hace falta o queremos ver en quienes imparten justicia, es una cualidad que le reconocemos y encontramos en la aproximación del magistrado Pascual. Bueno, este impulso que él lo comenta de manera muy seria ante el tema de los tribunales. El buscar aliados, vamos a decirlo así, dentro de los jueces, magistrados, en los tribunales de España y de Europa. Entonces, muy interesante, a mí me llamó la atención porque siempre está esta situación de los pioneros y los primeros y los no sé qué. Aquí está otra vez la prueba clara, lo vimos también con Juan Carlos de Sula, que desde los 80 ya andaban estas cosas y metidos y haciendo y explorando. Pues en este caso ahora un juez que sí me llama bastante la atención, después magistrado, haciendo todo esto, haciendo lo propio, diríamos, dentro de los poderes judiciales españoles y europeos. Incluso desde la escuela judicial, porque de Barcelona a España él fue el director de la escuela judicial, y eso lo llevó también a viajar no solo por toda España, pero a través del mundo, es decir, sí en la Unión Europea, pero incluso estuvo aquí en México, en varios países de América Latina, y él tuvo la oportunidad en ese sentido también en una etapa temprana del movimiento internacional de la mediación, cómo se estaba haciendo en otras latitudes, este estudio comparado que se hace a veces del derecho, pero también de la aplicación, y siempre trajo en su agenda y en su caminar el tema de la mediación desde la visión también de la formación de la carrera judicial, y en ese sentido se le reconoce pues como un gran impulsor de esto, lo cual también nos comentaba, le acarreaba a veces ciertos problemas o choques con algunos colegas que le decían, oye, esto es muy difícil de convertirse en juez o magistrado, y tú quieres que regresemos ahora a esta cosa de que, ¿y dónde vamos a quedar los jueces? Y esto es algo que hemos encontrado que se repite, al menos aquí en México también, donde es difícil, o sea, los que menos mandan casos a México todavía a la mediación son los jueces. No, esta cuestión de soltar o sentir que pierden poder o control. Él pone una frase muy importante y es exactamente eso que está diciendo. Los tribunales deben de ser promotores, no administradores de la mediación. Y esta parte se me hace así, pero como, o sea, le pegó al clavo, ¿no? O sea, tenemos esta típica visión, ahora con el tema del forcejeo del proyecto de ley general, ¿no? Y rasgándose las vestiduras en los poderes judiciales con el tema de nosotros hemos hecho, nosotros somos los que hemos certificado, nosotros debemos de capacitar, nosotros. Se hacen intentos, por ejemplo, con el tema de la mediación social, y hicimos pues, una cosa anecdótica, pero no tiene ni tiempo ni es su función, pero sí esa pretensión como del control, diría yo, más que de la administración de la mediación, y que no nos ha dado justicia a los 15 años de vista. Y bueno, no nos vayamos muy lejos. Veamos lo que sucedió ahora con el COVID. ¿Qué poderes judiciales están metidos en el tema y nos sorprendieron con sus números? ¿Y qué poderes judiciales se quedaron ahí encerrados esperando a que esto pasara, y al cabo de 2 meses, y entre que se va o no se va el COVID, y regresaba y no regresaba, y cerramos y no cerramos, pues se acabó pasando el tema, ¿no? Diferente la respuesta, por ejemplo, social. Yo me acuerdo el caso de nosotros, inmediatamente en abril, hablamos directamente a decir, aquí estamos nosotros, con mucho gusto hacemos mediaciones en línea, ya tenemos también el taller en línea como cibermediadores, para poder ayudar a desahogar lo que esté llegando, más lo que pueda llegar, mientras está cerrada la sede judicial. Entonces, qué importante, y esta visión realmente de dar este servicio a la comunidad como un derecho humano, el derecho a la justicia, pero esta vez a través de esta red. Por eso yo insisto mucho en el tema de las redes, y de esta insistencia siempre tratar de regresar y decir, no, nosotros la controlamos, nosotros no sé qué, nosotros certificamos, y se nos olvida
realmente los para qué es, un poco lo que regresamos con el tema de Ingrid. O sea, ¿para qué queremos hacer mediación? Para resolver, para manejar de manera preventiva, para ampliar esta posibilidad de solución, para ampliar la posibilidad del acceso de la justicia, y más que de la justicia así tal cual como paladines de la justicia, sino de inclusive prevenir los conflictos, ir más allá y resolver. Hoy me tocaba ver el reporte del primer trimestre, por ejemplo, del Poder Judicial de Jalisco. Jalisco en el 2019 hizo alrededor de 6,000 convenios de mediación, de los cuales 6 de cada 10 vienen de una red de mediadores privados. En el 2020, con todo y pandemia, 11,000 asuntos de mediación, rompió su propio récord, casi al doble. Todos los meses están rompiendo su récord. Este primer trimestre, 6,000 acuerdos. Si siguen nada más con eso, pues van a acabar con 36, o sea, 6 por 4, 24, o sea, 24,000 asuntos. ¡Wow! Pues pero ¿cómo se hizo? A través de la red y de la promoción. Tú ves cómo trabajan en esa liga. Para mí, Jalisco, hoy en México, es un ejemplo de una buena aplicación de la mediación, y con esa visión amplia de llevar realmente la posibilidad a los ciudadanos, en este caso de Jalisco, de manera eficaz, eficiente, que sí puede hacer alguien que, ojo, porque eso es importante. Queremos controlar la mediación privada, pero el que invierte en el curso, no, que lo inviertan ellos. Y que el que invierte, en el caso de la Ciudad de México, la supercertificación carísima, pues que la paguen ellos. Y luego todavía se les hacemos de chocolate, porque sí, que no vengan, que váyanse, que súbanle, que bájale, pero nosotros queremos controlarlo. Y yo me quedo y digo, pues si no has invertido un solo peso para ellos, promuévela, libérala, déjalo que trabaje. Oye, es que tenemos miedo que vayan a entrar algunos tiburones, como si no hubiera tiburones blancos, yo diga megalotones ahí, glotonzones adentro de los poderes judiciales. Y no me refiero a los que están empleados, sino los que van a trabajar ahí, los abogados de las partes, por ejemplo. Claro. Que pues, asuntos hemos visto y sabemos, ¿no? Entonces, esta posibilidad tan importante y ojo, los para qué es, el objetivo de la mediación es pues, que las personas puedan resolver de manera amigable. Inclusive él habla sobre, antes de pasar al templo de la justicia, me suena así la sala de justicia, me imagino Superman y Batman y entonces... Grecia y Roma. Sí, al templo de la justicia hay que pasar por el templo de la concordia. Híjole. Y fíjense, concordia viene de cor es corazón, en francés, es con corazón. O sea, la mediación trabaja mucho sobre el tema de las emociones. Qué interesante que viniendo de alguien que ha hecho carrera toda una vida en el Poder Judicial, hable de esta manera. Necesitamos más jueces, más magistrados comprometidos, no solo con la justicia, pero también con la mediación, porque ese es uno de los promotores de la mediación, deben de ser, como lo dice, los poderes judiciales, y lo han hecho, pero hasta cierto límite. O sea, quisiéramos ver cada vez más jueces y magistrados viendo con buenos ojos, impulsando en los hechos y derivando más casos. Y él es partidario de la mediación antes del juicio de manera obligatoria. El presidente, no se me olvida el spot que pasaron hace que sería como 2 o 3 meses, el presidente del Tribunal de Jalisco, sí, con el director del Centro de Mediación, de los Centros de Mediación, del Instituto del Centro de Mediación, promoviendo que la gente vaya y asista a resolver sus Cambia asuntos. su juicio por una mediación. Es el eslogan de la campaña. Wow, dije, bueno, pues esto hay que hacerlo en todo el país, o en toda Latinoamérica, diría yo, o sea, que nos metamos este tema en serio, con la verdadera, más que estas ideas a veces, o visiones muy cortas, con esta visión mucho más amplia del alcance, la posibilidad, y me sorprende mucho encontrarme a alguien como él, en el caso de Pascual, del tema desde los 80s, con esa claridad, digo, caray, pues ¿en serio dónde estamos? Sí, necesitamos más de esos liderazgos. Hay el ejemplo que nos estás dando de Jalisco. Ha habido otros antes que han llegado, que han sido presidentes o presidentas de tribunales, se han ido, han llegado otros. Entonces, pues poco a poco creo que vamos sumando. También es importante y justo decirlo, aunque no podemos generalizar, pero esto rompe cotas de poder, pero también de corrupción. Sí, claro. O sea, algunos jueces que se les ha invitado a que deriven casos, todavía quieren tener el control, decir, no, a mí no me digan qué casos voy a mandar, yo selecciono cuáles. Y claro, en algunos de los casos, porque entonces les quitan
tipo de negocio que pueden llegar a tener algunos. Entonces, la mediación también fortalece políticas de anticorrupción o de cotas de poder que lamentablemente todavía existen en nuestro país, y que el derivar los casos, por eso yo pienso y coincido con el magistrado, la mediación antes del litigio de manera obligatoria es una tendencia internacional que está llegando en México, que ya la tenemos en materia laboral, que funciona para romper precisamente estas posibilidades, no para cerrar los tribunales, ni se van a acabar los juicios, ni los jueces, ni los abogados, pero que solamente los casos, y a lo mejor del total, que un 20% de lo que no se resuelva, lo vean, y entonces podrán cumplir con los plazos, con los términos de la ley. La carga de trabajo que tienen, que es espantosa, no van a poder, nunca se van a cumplir los tiempos, y no podemos tampoco exigirles con la carga de trabajo y el presupuesto que se les da que resuelvan. Claro, para dos partes, o sea, la parte presupuestal y la parte de la corrupción que se da. Yo te diría, ahí está el caso otra vez, hablando ahora del Estado de México. El Centro de Conciliación Laboral, del 18 de noviembre a la fecha, ha abierto 60 días por el tema de las cierres y aperturas del tema del COVID. 60 días. En 60 días, el pronóstico eran 17,000 asuntos por año. Así se calculó la forma para ver cuántos conciliados iban a estar en el Estado de México. Y en 60 días recibieron 9,500 asuntos. De esos 9,500 asuntos, 3,000 y feria están en proceso, y de los otros, el 66% se resolvió por conciliación. ¿Qué quiere decir? Que probablemente, yo pienso que ya puliendo más y caminando más la maquinaria, va a subir. Sí, va a subir, exacto. Yo espero que hasta entre el 70 y el 80% seguramente. Pero eso también le va a dar un descanso, un alivio a las nuevas salas o juzgados de tribunales laborales, por ejemplo, dentro del Poder Judicial. Totalmente. Y esta parte me hace interesante porque cómo sí está siendo eficaz ahí. Me reportaba el director, a quien mando un cariñoso saludo, Julio César Vanegas, decía, está llegando, Juan Manuel, gente sin abogados. Están confiando en el proceso y en el Centro de Conciliación Laboral. Aquí se les da, hay una computadora al inicio y hay una persona que les da la información que requieren para entrar a conciliar de manera directa. Y pues ahí están los números. Y yo creo que ya no es una tendencia, ya es una realidad de lo que en México está llegando, ya en una materia en particular, y esperemos con la ley general pues podamos superar esto. Importante siempre este binomio de justicia y mediación, y en ese binomio importante la participación de los justicieros, de los jueces, de los magistrados, que no solo hablen bien o no solo deriven casos, pero que estén siempre atentos a que, incluso habiendo iniciado un proceso, pueden algunos de esos casos regresar o derivar a la mediación, porque la mediación se puede hacer antes, durante o incluso terminando un juicio. Así es. Pues es nuevamente interesante cómo el mundo de la mediación tiene un abanico tan amplio de tantos temas, de tantos jugadores, de tantas experiencias, de distintas latitudes, y hoy avanzamos en este tema que creo yo donde de alguna manera hay que reconocer que ha florecido y que se ha trabajado, es en la sede judicial en muchos países de América Latina, incluyendo nuestro país, donde ya tiene más de 20 años la mediación en sede judicial. Recordar que en 1997 se expide la primera ley de justicia alternativa en el estado de Quintana Roo, y es donde prende, digamos, la mecha de la mediación en sede judicial, de este binomio que debe de continuar y se debe fortalecer de la justicia y la mediación. Pues amigos, ha sido un capítulo más aquí de la visión de la mediación con los Lobo en nuestra casa, la Gaceta de Paz, y recuerden que el que con lobos anda, a mediar aprende.